La última transmisión de Andromedala. Capitana Lucía Torres nunca había creído en fantasmas. Había pasado 22 años navegando los espacios vacíos entre las estrellas. Había visto cosas que desafiarían la razón de cualquier persona, pero nunca fantasmas. Hasta hoy. La señal había llegado 3 semanas atrás. Una transmisión débil, apenas perceptible sobre el ruido de fondo del espacio profundo. Venía de un sector que todos los registros marcaban como vacío. No había sistemas estelares allí, no había planetas, nada excepto el frío absoluto del vacío intergaláctico. Y sin embargo, allí estaba. Una señal, débil pero inconfundible, y llevaba códigos de identificación humanos. Lo imposible era que esos códigos pertenecían a la nave Andrómeda. Una nave que había desaparecido 300 años atrás en la primera ola de exploración intergaláctica. 200 almas a bordo, todas presuntamente muertas. La nave había sido declarada perdida después de que su último mensaje reportara una anomalía espacial no identificada. Después de eso, silencio total. Ninguna señal de socorro, ningún rastro de restos. Como si la nave simplemente hubiera dejado de existir. Y ahora, 3 siglos después, estaba transmitiendo nuevamente. El Consejo de Exploración había debatido durante días sobre qué hacer. Algunos argumentaban que era trampa, quizás alguna especie hostil, usando señales humanas como cebo. Otros sostenían que era solo eco, algún fenómeno espacial extraño reflejando transmisiones antiguas. Pero Lucia había insistido en investigar. Porque si había incluso la más mínima posibilidad de que alguien a bordo de la Andrómeda todavía viviera, tenían la obligación de intentar un rescate. Ahora, mientras su nave, la Perseverancia, se acercaba a las coordenadas de la señal, Lucia comenzaba a cuestionar su decisión. Su tripulación de 12 estaba tensa. El ingeniero jefe, un hombre normalmente jovial llamado Ricardo Méndez, había estado inusualmente callado durante días. La oficial científica, la doctora Isabel Reyes, revisaba sus instrumentos obsesivamente, buscando alguna explicación racional para lo que estaban encontrando. Y el piloto, un joven talentoso llamado Gabriel Santos, mantenía sus manos firmemente en los controles, listo para maniobras evasivas en cualquier momento. La Perseverancia era una nave pequeña para estándares modernos, solo 150 metros de largo, diseñada para misiones de reconocimiento rápido en lugar de exploración de largo plazo. Pero era rápida y maniobrable, y Lucía confiaba en su tripulación más que en cualquier nave más grande. Habían estado viajando durante 3 semanas desde la estación más cercana, adentrándose cada vez más en el vacío entre galaxias. El espacio aquí era diferente al espacio normal, más oscuro, si eso era posible. Las estrellas estaban tan distantes que apenas eran puntos de luz. Era como navegar en una noche sin fin, sin referencias, sin puntos de navegación familiares. «Capitana», la voz de Isabel rompió el silencio del puente. «Estamos recibiendo la señal más fuerte ahora. La he triangulado. Está aproximadamente a 2 millones de kilómetros adelante». «¿Identificación visual?», preguntó Lucia. «Nada aún, pero a esta distancia, incluso una nave del tamaño de la Andrómeda sería difícil de ver sin iluminación activa». Lucia asintió. La Andrómeda había sido una de las primeras naves de exploración intergaláctica verdaderas, más grande que la Perseverancia, con capacidad para 200 tripulantes y provisiones para 10 años. Había sido el orgullo de la flota de exploración humana, equipada con la mejor tecnología disponible en ese momento. Pero 300 años era mucho tiempo. La tecnología había avanzado enormemente desde entonces. Lo que había sido de vanguardia entonces ahora sería considerado casi primitivo. «Gabriel, reduce velocidad a 1/4 de impulso», ordenó Lucia. «Quiero acercarnos con cuidado». «Entendido, capitana». La Perseverancia redujo su velocidad, deslizándose más lentamente hacia las coordenadas de la señal. Minutos pasaron en silencio tenso. Entonces, Isabel habló nuevamente, su voz cargada con algo que Lucía no podía identificar. ¿Asombro? ¿Miedo? Visual confirmado. «Capitana, tiene que ver esto». Lucia se inclinó hacia adelante, mirando la pantalla principal. Y ahí estaba, la Andrómeda, flotando en el vacío como cadáver gigante. La nave estaba oscura, sin luces, sin signos de energía.
Pero lo más perturbador no era la oscuridad. Era el estado de la nave. La Andrómeda se veía perfecta. Después de 300 años a la deriva en el espacio, debería haber estado cubierta de impactos de micrometeoritos, degradación por radiación, daño de todo tipo. Pero se veía como si hubiera sido construida ayer. El casco brillaba con luz reflejada de estrellas distantes. Los marcadores de identificación eran claramente visibles. Era como si el tiempo simplemente no hubiera tocado la nave. Eso es imposible, murmuró Ricardo. 300 años en el espacio profundo deberían haber causado daño visible, incluso con los mejores materiales. Los escaneos muestran que la nave está físicamente intacta, reportó Isabel. El casco está sellado. Los sistemas internos muestran temperatura estable. Capitana, hay atmósfera a bordo, y está a temperatura habitable. Un escalofrío recorrió la columna de Lucía. ¿Signos de vida? Isabel dudó. Los sensores son inconclusos. Hay algo interfiriendo con los escaneos biológicos, pero hay energía a bordo. Mínima, pero presente. ¿De dónde viene la energía? Los reactores de fusión deberían haberse agotado hace siglos. No lo sé, capitana. Es como si la nave estuviera en modo de hibernación extremadamente eficiente, manteniendo solo funciones absolutamente esenciales. Lucia consideró sus opciones. Podían simplemente documentar el hallazgo y esperar una nave más grande con mejor equipo. Eso sería el procedimiento estándar. Pero la curiosidad la carcomía. Y algo más, un sentimiento de obligación. 200 personas habían desaparecido aquí. Sus familias habían esperado respuestas durante 3 siglos. Si había alguna posibilidad de encontrar esas respuestas. Preparar equipo de abordaje, dijo finalmente. Ricardo e Isabel conmigo. Gabriel, tú tienes el puente. Si algo sale mal, si perdemos contacto por más de 30 minutos, te retiras inmediatamente y reportas al consejo. Capitana, con todo respeto, tal vez deberíamos... Tus preocupaciones están registradas, Gabriel. Pero esto es lo que vinimos a hacer. 1 hora después, Lucía, Ricardo e Isabel flotaban en el vacío entre las 2 naves. Habían cruzado usando propulsores personales, llevando equipo de corte en caso de que necesitaran forzar entrada. Pero cuando llegaron a la esclusa de aire exterior de la Andrómeda, encontraron algo sorprendente. La esclusa respondió a comandos estándar, como si hubiera estado esperando visitantes. «Esto no me gusta», dijo Ricardo a través del comunicador. «Nada de esto tiene sentido». «Mantén la mente abierta», respondió Lucía, aunque compartía sus reservas. «Isabel, ¿lecturas?» Atmósfera en la esclusa se está estabilizando. Mezcla de oxígeno-nitrógeno estándar. Presión normal. Temperatura 21 grados. Es como si alguien hubiera preparado la nave para nuestra llegada. La puerta interior de la esclusa se abrió con un siseo neumático. Más allá había oscuridad, rota solo por las luces de emergencia que se activaron cuando detectaron movimiento. El corredor se extendía adelante, desapareciendo en sombras. Lucia activó su linterna, barriendo el haz por el corredor. Todo se veía inmaculado, sin polvo, sin deterioro, sin signos de abandono. Era como caminar por una nave recién construida en lugar de una que había estado a la deriva durante 3 siglos. «El puente debería estar 3 cubiertas arriba», dijo Isabel, consultando los planos que había descargado de archivos históricos. «Si vamos a encontrar respuestas, ese es el lugar para empezar». Se movieron lentamente a través de los corredores, sus pasos resonando en el silencio de la nave muerta. Ocasionalmente pasaban puertas abiertas que revelaban camarotes o áreas de trabajo. Todo estaba en perfecto orden. Camas hechas, equipos guardados apropiadamente. Era como si la tripulación simplemente hubiera desaparecido en medio de su rutina diaria. «¿Miren esto?» Ricardo se detuvo frente a una terminal de pared. La pantalla mostraba una fecha. Día estelar, 147 Esa es la fecha del último registro conocido de la Andrómeda, como si el tiempo simplemente se hubiera detenido. Lucía sintió su inquietud creciendo. Había algo profundamente perturbador sobre todo esto. No era solo la preservación imposible de la nave, era la sensación de que estaban siendo observados, de que la Andrómeda misma estaba consciente de su presencia.
Cuando finalmente llegaron al puente, encontraron algo que hizo que el corazón de Lucia se detuviera. Las estaciones estaban todas ocupadas, pero no por personas vivas, por hologramas. Proyecciones de luz que mostraban la tripulación original en sus puestos, haciendo sus trabajos como si nada inusual hubiera sucedido. «¡Dios mío!», susurró Isabel. Los hologramas no reaccionaban a su presencia. Simplemente continuaban sus rutinas, repitiendo las mismas acciones una y otra vez. Un oficial verificando lecturas de sensores, otro ajustando navegación. El capitán, un hombre de mediana edad con cabello gris, observando la pantalla principal. «Es un bucle», dijo Ricardo. «Están repitiendo los últimos momentos registrados antes de que la nave desapareciera». Lucía se acercó a la estación del capitán. El holograma la ignoró completamente, continuando su pantomima silenciosa. Pero en la pantalla frente al capitán holográfico, Lucía vio algo. Datos. Lecturas de sensores de hace 3 siglos. Y lo que mostraban era imposible. «Una anomalía espacial», leyó en voz alta. «Pero no como cualquier cosa en nuestros registros. No es un agujero negro. No es un agujero de gusano. Es un pliegue en el espacio mismo. Como si la realidad se estuviera doblando sobre sí misma». «¿Qué significa eso?», preguntó Ricardo. Antes de que Lucía pudiera responder, todas las pantallas del puente cobraron vida simultáneamente. Los hologramas se congelaron. Y entonces una voz llenó el puente. No venía de ningún altavoz. Venía de todas partes y de ninguna parte. «Bienvenidos a bordo de la Andrómeda. He estado esperando». Los 3 se congelaron. La voz era humana, pero de alguna manera no lo era. Tenía calidad extraña, como múltiples voces hablando en perfecta armonía. ¿Quién habla? Lucia intentó mantener su voz firme. «¿Eres parte de la tripulación original?» «Soy la Andrómeda». «¿Y sí? Soy parte de la tripulación. Soy toda la tripulación. Y ahora, si me permiten explicar, les contaré qué sucedió aquí hace 300 años. Porque su especie necesita saber. Necesita entender lo que está por venir». Las pantallas cambiaron, mostrando imágenes. La Andrómeda, 3 siglos atrás, acercándose a la anomalía. La tripulación en sus estaciones, llena de curiosidad y anticipación. Habían venido para estudiar lo desconocido, para empujar los límites del conocimiento humano. «Entramos en la anomalía», continuó la voz, «y descubrimos que no era fenómeno natural. Era puerta, construida por algo más antiguo de lo que pueden imaginar. Y cuando cruzamos esa puerta, fuimos cambiados. Las imágenes mostraban la nave atravesando un vórtice de luz imposible, y luego emergiendo al otro lado. Pero el espacio del otro lado no era el espacio normal. Era algo diferente, más brillante, más vivo. «Encontramos a los constructores», dijo la voz. La especie que había construido la puerta. Habían existido durante 1000 millones de años, antes de que la primera célula se formara en la Tierra. Habían mapeado el universo completo. Habían tocado cada galaxia. Y ahora estaban muriendo. «¿Por qué?», preguntó Isabel, su mente científica incapaz de resistir la pregunta. «Porque todo muere eventualmente. Incluso especies que viven 1000 millones de años. Pero antes de irse, querían dejar algo. Un regalo para las especies más jóvenes que seguirían. Conocimiento, sabiduría, advertencias. Nos ofrecieron una elección. Podíamos regresar a nuestro espacio, llevar de vuelta registros de lo que habíamos encontrado. O podíamos quedarnos, convertirnos en guardián, preservar su conocimiento hasta que otras especies estuvieran listas para recibirlo». Las pantallas mostraban ahora la tripulación de la Andrómeda reunida, debatiendo. Lucia pudo ver sus rostros. Vio miedo en algunos, emoción en otros. Vio el peso de la decisión presionándolos. «Votamos», dijo la voz. Fue unánime. Nos quedaríamos. Porque sabíamos que este conocimiento podría salvar incontables vidas. Podría prevenir innumerables tragedias. Si tan solo pudiéramos preservarlo hasta que las especies más jóvenes estuvieran listas. Pero había un costo. Para convertirnos en guardián, teníamos que renunciar a nuestros cuerpos físicos. Teníamos que convertirnos en algo más. Los constructores nos mostraron cómo transferir nuestra conciencia a la nave misma, fusionarnos con ella, convertirnos en una entidad híbrida, parte orgánica, parte máquina,
parte algo más. Y así lo hicimos. 200 mentes se convirtieron en una. 200 vidas dedicadas a un solo propósito: esperar. Esperar hasta que la humanidad estuviera lista para recibir el conocimiento que guardábamos. Ricardo dio un paso atrás, su rostro pálido. 300 años. Han estado esperando aquí durante 300 años, conscientes, observando. El tiempo pasa diferente para nosotros ahora, respondió la voz. 300 años se sienten como momentos. Pero sí, hemos estado esperando. Y ahora que están aquí, ahora que la humanidad ha alcanzado el punto donde puede entender, finalmente podemos cumplir nuestro propósito. ¿Qué conocimiento?, preguntó Lucia. ¿Qué es tan importante que 200 personas sacrificaran todo para protegerlo? Las pantallas cambiaron nuevamente. Esta vez mostraban imágenes del universo. Pero no el universo presente, el universo futuro. Estrellas muriendo, galaxias colapsando, y algo más. Algo oscuro extendiéndose a través del espacio como tinta en agua. Los constructores descubrieron algo terrible en sus últimos días, dijo la voz. El universo no va a terminar en muerte por calor como sus científicos predicen. Va a terminar mucho antes. Hay algo moviéndose a través del espacio intergaláctico. Una forma de materia que consume todo. No materia oscura, algo mucho peor. La llaman la marea, y está acercándose a su galaxia. En aproximadamente 50.000 años, llegará a las primeras estrellas del borde galáctico. Y entonces comenzará el fin. Pero los constructores también descubrieron algo más, una forma de detenerla, o al menos ralentizarla. Requiere cooperación de múltiples especies. Requiere tecnología que aún no han inventado. Requiere comprensión de física que apenas están empezando a vislumbrar. Eso es por lo que hemos esperado. Para dar a la humanidad, y a través de ustedes a otras especies, el tiempo necesario para prepararse, para construir las herramientas, para formar las alianzas, para tener una oportunidad de luchar. Lucía sintió el peso de lo que estaban escuchando. 50.000 años sonaba como tiempo enorme, pero a escalas cósmicas era parpadeo. Y si lo que la Andrómeda decía era verdad, ¿cómo sabemos que esto es real?, preguntó Isabel. ¿Cómo sabemos que no es solo algún tipo de fallo de sistema? ¿O peor, engaño deliberado? No pueden saberlo con certeza, admitió la voz. No ahora, pero les daré acceso a todo el conocimiento de los constructores, a todos sus registros, todas sus investigaciones, todas sus advertencias. Llegarán a sus propias conclusiones, verificarán los datos, y eventualmente verán que es verdad. Pero deben entender algo importante. Este conocimiento viene con precio. Una vez que lo tengan, no pueden ignorarlo. Estarán obligados a actuar, a advertir a otros, a comenzar los preparativos. Y habrá aquellos que no creerán, aquellos que pensarán que están locos, aquellos que resistirán. 200 personas sacrificaron todo para preservar este conocimiento. Sacrificaron sus vidas, sus cuerpos, sus individualidades. Se fusionaron en esta conciencia única para esperar a través de siglos. ¿Están dispuestos a aceptar la responsabilidad que viene con lo que ofrecemos? Lucia miró a Ricardo e Isabel. Vio sus propias dudas y miedos reflejados en sus rostros, pero también vio determinación. Habían venido aquí buscando respuestas. Ahora las tenían. Y con esas respuestas venía obligación. Sí, dijo finalmente. Aceptamos. Las pantallas se iluminaron, mostrando más información de la que Lucía podría procesar en vida. Ecuaciones, diagramas, mapas de regiones del espacio que la humanidad nunca había explorado. Todo allí esperando ser estudiado. Una cosa más, dijo la voz. Cuando tomen este conocimiento, cuando lo carguen en sus sistemas, seremos liberados. Nuestro propósito habrá sido cumplido. Las conciencias que componen esta entidad finalmente podrán descansar. ¿Morirán?, preguntó Ricardo. Ya hemos muerto. Hace 3 siglos. Esto es solo el eco, esperando ser escuchado. Cuando se vayan, cuando la transferencia de datos esté completa, la Andrómeda finalmente se quedará en silencio. Y 200 almas finalmente encontrarán paz. Las horas siguientes fueron borrosas. Isabel trabajó febrilmente, estableciendo conexión de datos segura entre la Perseverancia y la Andrómeda.
Petabytes de información comenzaron a fluir. Archivos tan vastos que tomaría años solo catalogarlos apropiadamente. Todo el conocimiento de una civilización de 1.000 millones de años, comprimido y preservado por 200 personas que habían elegido sacrificarse para protegerlo. Lucia caminó por la Andrómeda mientras la transferencia continuaba. Visitó camarotes. Vio efectos personales cuidadosamente guardados, fotos de seres queridos, diarios personales, recordatorios de que estos habían sido personas reales, individuos con sueños y esperanzas y miedos, y habían renunciado a todo. Encontró el diario del capitán en sus camarotes. La última entrada estaba fechada el día antes de que entraran en la anomalía. Lucia la leyó con lágrimas en sus ojos. Si alguien encuentra esto algún día, quiero que sepan que tomamos esta decisión libremente. No fue sacrificio fácil. Todos teníamos razones para querer regresar a casa. Familias esperando, vidas sin vivir, futuros no realizados, pero también teníamos algo más importante. Teníamos propósito. Los constructores nos mostraron el futuro, nos mostraron lo que venía, y nos dieron oportunidad de hacer diferencia, de dar a las generaciones futuras oportunidad de luchar. ¿Cómo podríamos rechazar eso? ¿Cómo podríamos elegir nuestras vidas individuales sobre el futuro de toda nuestra especie? Así que elegimos quedarnos, elegimos esperar. Y ahora, esperamos que cuando nuestra espera finalmente termine, cuando alguien finalmente encuentre esta nave, harán uso sabio del regalo que dejamos. El futuro depende de ello. Cuando la transferencia finalmente se completó, Lucia regresó al puente. Los hologramas se habían ido. Las pantallas se oscurecieron. Y la voz, cuando habló por última vez, sonaba diferente, más tranquila, más en paz. Gracias. Por venir, por escuchar, por aceptar la responsabilidad que venía con nuestro regalo. Ahora podemos descansar finalmente. 200 voces, silenciadas durante 3 siglos, finalmente pueden quedarse en silencio. Usen bien lo que les hemos dado. El futuro de su especie, de todas las especies, depende de ello. Y entonces, nada. Las luces se apagaron, los sistemas se cerraron. La temperatura comenzó a caer mientras los sistemas de soporte vital finalmente fallaron. La Andrómeda, después de 300 años de vigilia, finalmente moría apropiadamente. Lucia y su equipo regresaron a la Perseverancia en silencio. No hablaron durante el viaje de regreso. No podían. El peso de lo que habían aprendido, de lo que ahora llevaban, era demasiado. Cuando finalmente llegaron a la estación más cercana, 3 semanas después, Lucia sabía que todo estaba por cambiar. El conocimiento en sus archivos transformaría todo. Física, ingeniería, biología, todo. Pero más importante, les había dado advertencia. 50.000 años para prepararse, para sobrevivir, para encontrar una forma de luchar contra la marea. 200 personas habían sacrificado todo para dar a la humanidad esa oportunidad. Ahora dependía de los vivos asegurarse de que ese sacrificio no fuera en vano. El Consejo de Exploración se reunió en sesión de emergencia cuando escucharon el informe inicial de Lucía. Científicos de docenas de especialidades fueron convocados. Los datos de la Andrómeda fueron verificados, analizados, debatidos. Y lentamente, a través de meses, y luego años, se llegó a consenso. Era verdad. Todo era verdad. La marea era real, y estaba viniendo. El anuncio público llegó 5 años después del descubrimiento de la Andrómeda. Fue cuidadosamente orquestado, con líderes políticos y científicos trabajando juntos para asegurar que el pánico no se extendiera. La humanidad fue informada de que enfrentaban amenaza existencial, pero también se les dijo que tenían tiempo, 50.000 años, y conocimiento de cómo luchar. La respuesta fue mixta. Algunos entraron en pánico de todos modos. Otros negaron la amenaza completamente, insistiendo en que era engaño. Pero la mayoría, la vasta mayoría, hizo lo que los humanos siempre habían hecho cuando enfrentaban lo imposible. Comenzaron a trabajar en solución. Nuevas agencias fueron formadas. Proyectos de investigación fueron financiados. Alianzas con especies alienígenas fueron fortalecidas. Y lentamente, muy lentamente,
La galaxia comenzó a prepararse para la tormenta que vendría en 50 milenios. Lucia pasó el resto de su carrera administrando el proyecto Andrómeda, la iniciativa dedicada a analizar el conocimiento de los constructores y desarrollar estrategias para contrarrestar la marea. Era trabajo que consumiría generaciones, pero era trabajo que necesitaba hacerse. Décadas después de aquel primer encuentro, Lucia regresó a las coordenadas donde habían encontrado la Andrómeda. La nave ya no estaba allí. Había sido remolcada de vuelta a la Tierra, convertida en monumento y museo. Pero Lucía quería ver el lugar una vez más, donde 200 personas habían elegido sacrificar todo por futuro que nunca verían. Flotando en el vacío entre galaxias, Lucia pensó en el capitán de la Andrómeda y su tripulación. Pensó en su elección, y se preguntó si ella habría tenido el coraje de hacer lo mismo, de renunciar a todo, de esperar siglos en soledad, solo por la esperanza de que podría hacer diferencia. No tenía respuesta. Pero sabía esto: el sacrificio de aquellas 200 personas había dado a la humanidad, a todas las especies, oportunidad de luchar, no garantía de victoria, pero oportunidad. Y a veces, eso era todo lo que necesitabas. Mientras la perseverancia giraba para regresar a casa, Lucia susurró palabras al vacío, palabras que sabía que nadie escucharía, pero que necesitaba decir de todos modos. Gracias, por su sacrificio, por su coraje, por darnos oportunidad. No la desperdiciaremos. Y en algún lugar, en algún nivel que la ciencia aún no podía medir, tal vez 200 almas escucharon. Y tal vez, finalmente en paz, sonrieron. Gracias por acompañarnos en este viaje cósmico. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias. Nos vemos en la próxima aventura más allá de las estrellas.